Bueno, me espera que entren todos porque faltan varios. Roberto, Sí, adelante. vos me has pasado reenviado esto que te manda este chango, se llama Carlos Medina, que no está ahora en la clase. Sí, el muchacho que está con problemas de salud. Sí, sí. Él en algún momento ya se comunicó conmigo, pero yo no lo tengo al contacto. Eh, Decirle que me hable, a ver si le puedo arreglarle algo de su situación. Bueno, Después Profesor, veo profesor, que me hable mañana durante el día. ¿M? profesor, ahí está hablando Medina. Ahí está. Carlos, ¿qué estás acá en la clase? No te escucho nada. Escúchame, háblame mañana al celular, a mi celular personal. Dale. Bueno, Profesor, sí. los trabajos prácticos también sería necesario presentarlos antes del parcial, los dos planos. No, no. Los prácticos, eso lo arregla con el ingeniero López, este, para poder este, promocionar y regularizar. Hay una fecha máxima que no la pongo yo, que es la que me pone la sección de legajo y acta, que es la que puedo presentar yo la planilla. Que la verdad que la voy a averiguar a ver cuál es este año la fecha tope. ¿Mm? Normalmente es el primer examen de marzo, pero déjeme que averigüe cuál es la fecha que este año ha puesto legajo y acta. Ahora, lo que yo les digo es que no dejen de presentar, no esperen hasta el último día, porque no es que hay que presentar el práctico el último día tiene que estar aprobado. Entonces no es cuestión de presentar el día 24, porque digamos, si el plazo máximo es el 24, no podés presentar el 24 ni el 23, porque el ingeniero López no hace magia para poder corregir y revisar todos los prácticos en un solo día. Hace meses que han tenido ustedes para hacerlo y no es cuestión de presentarlo todo el mismo día, el último día. ¿Está? Bueno, Sí, profesor, gracias. vamos con la segunda. Sí, ¿me iba a preguntar algo? No, no, nada. Bueno, entonces, un sistema que hemos visto de protección eléctrica era los fusibles. Eran los sistemas más antiguos y los que se han usado por muchísimos años, hasta los años 50, más o menos, no sé, 60, 50, que habrán dejado de usarse porque salieron las llaves térmicas o termomagnéticas. Térmicas le decían antes, pero en realidad son termomagnéticas. Estas llaves termomagnéticas han reemplazado con gran éxito los fusibles durante muchos años porque tienen muchas ventajas respecto justamente de los fusibles. ¿Qué es una llave termomagnética? Es un dispositivo utilizado para la protección de los circuitos eléctricos contra cortocircuito y sobrecarga en sustitución de los fusibles. O sea, si yo pongo una llave termomagnética, ya no hace falta que ponga el fusible, porque serían como dos elementos que estarían actuando para el mismo problema. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen las llaves termomagnéticas? Una es que frente a los fusibles no hay que reponerlo cuando actúan.
O sea que cuando se desconectan, porque hubo una sobrecarga, un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando. Ustedes han visto que cuando hay un cortocircuito, como decimos nosotros en Argentina, salta la llave, se actúa la llave, se baja la llave. Ustedes esperan unos segundos y van y desconectan lo que está causando ese cortocircuito y suben de nuevo la llave y se reconecta el circuito. O sea, supongamos que está todo funcionando. Van y enchufan una licuadora. Está en cortocircuito y ¡chan! Hace un ruido y hace saltar la llave porque había un corto en la licuadora. O en la cafetera, o en el aire acondicionado, o en el transformador del celular, donde sea. Si ustedes ya saben qué es lo que ha sido, desconectan, desenchufan lo que causa ese problema y van y suben la llave y se vuelve a restablecer inmediatamente el circuito, lo cual es una ventaja enorme frente a lo que eran los fusibles. O sea, inmediatamente la llave, o inmediatamente dejando pasar unos cuantos segundos, ¿no es cierto? La llave se rearma y funciona nuevamente. Esa es una ventaja muy, muy importante que tiene la llave. ¿Por qué llamamos nosotros llave termomagnética? Bueno, justamente porque tiene dos elementos, uno térmico y otro magnético, que funcionan en forma combinada. ¿En qué se basa el funcionamiento de la llave termomagnética? El elemento térmico está formado por una lámina bimetálica. Bimetálica quiere decir que son dos metales que están pegados uno con el otro, que se deforma al pasar la corriente durante cierto tiempo, para cuyas magnitudes está diseñado. O sea, yo diseño una bilámina para que funcione con 5 amperes, con 10 amperes, con 20, 25, etc. Que es lo que llamamos la sobrecarga. Y a su vez, la llave tiene un elemento magnético que está formado por una bobina cuyo núcleo atrae un elemento que abre el circuito al pasar por dicha bobina una corriente de un valor definido. O sea, cuando hay un cortocircuito, se genera una corriente en una bobina que tiene en el interior un núcleo que se mueve por efecto justamente del magnetismo creado por la bobina, y al moverse ese núcleo abre o cierra, abre, mejor dicho, el circuito. Esto lo podemos ver en una llave así, en este esquema, mejor dicho. En este caso, yo acá tengo lo que sería una llave térmica esquemática. Tengo un elemento magnético, disculpen, que se abre o se cierra cuando pasa una corriente por una bobina, que está en serie conectada con una bilámina que se abre o se cierra, ¿no es cierto?, para que el circuito continúe funcionando. Esto que está esquemáticamente acá es lo que sucede. Ustedes nunca han abierto ni van a abrir tampoco una llave térmica, termomagnética, disculpe. Que si yo hiciera un corte y yo la abriese, ¿qué vería? Justamente las dos cosas que están acá esquemáticas. Empecemos esta es la llave que sube y baja y abre o cierra el circuito. Yo acá ¿qué tengo acá? Tengo mi bilámina, que cuando se abre o se tuerce, esto abre el circuito y desconecta. Abriendo el circuito deja de pasar la corriente. Entonces, cuando hay una sobrecarga, esto se calienta, como les decía, esta bilámina, al calentarse se tuerce y al torcerse abre el circuito. Si no ha actuado esto por la sobrecarga, actúa lo que se llama la parte magnética por un cortocircuito. ¿Cuándo funciona esto? Cuando la corriente de cortocircuito pasa por esta bobina, esto empuja un émbolo y este émbolo hace que se abra la llave y se interrumpa nuevamente el circuito. O sea, cuando hay una corriente de sobrecarga, actúa esto y se abre. Y si hay un cortocircuito, actúa esto y también se abre. Al cabo de unos segundos, el émbolo vuelve a su posición natural o la bilámina vuelve a enfriarse a su posición natural y yo puedo subir la llave y el circuito queda funcionando nuevamente.
¿Quiere que le explique de vuelta esto o está claro? ¿Lo puede explicar de Explíquelo nuevo, de por nuevo. favor? No, Nuevo, profe, ¿puede explicarlo? Sí, por ¿Lo puede favor. explicar de nuevo? bueno, yo en los exámenes me pregunta cómo funciona la llave termomagnética y este dibujito, al menos este, no le pido que hagan este porque es mucho, pero este al menos lo tienen que hacer. Entonces, la llave termomagnética funciona, como dice su nombre, con dos elementos interiores, uno térmico y otro magnético. Uno trabaja cuando hay sobrecargas, ¿no es cierto? Cuando yo pongo de más, cuando hago consumir de más al circuito para lo cual estaba pensado, más de 10 amperes, o bien para un cortocircuito cuando hay un problema grave que se tocan dos cables, ¿no es cierto? Funciona la cuestión magnética. Yo en la llave tengo estas dos cosas que trabajan en serie. En serie quiere decir que cuando una de las dos funciona, desconecta todo. O esta se tuerce y me abre el circuito, o esta se empuja acá y me abre el circuito. En ambos casos, el circuito queda abierto, se interrumpe la corriente. Esto es la teoría. En la práctica, si yo corto una llave termomagnética, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar una parte térmica acá abajo y una parte magnética acá arriba. Esto que está acá es una cámara de extinción. Bueno, veamos acá. Entra la corriente por aquí, si hay una sobrecarga, esta bilámina, que son dos metales que de distinto coeficiente de dilatación, hace que al calentarse, uno de los dos metales se dilata más que el otro. Como están pegados, al dilatarse uno más que el otro, la bilámina se tuerce. Por eso se llama bilámina, porque son dos láminas de distintos metales con distinto coeficiente de dilatación. Entonces, el que se dilata menos hace que la bilámina se tuerza hacia ese lado y al torcerse abre el circuito. Acá se abre. ¿Sí? Y ya se corta el circuito. Entonces ha funcionado cuando hay una sobrecarga. Ahora, supongamos que no hay una sobrecarga, que hay un cortocircuito. Entonces, la corriente pasa por acá, es tan rápida que esto no puede actuar. Pero ¿quién actúa? Actúa esta bobina, que al tener una corriente de sobrecarga, de cortocircuito por aquí, actúa la bobina y como es una bobina produce un campo magnético que adentro de ese campo magnético hay este embolito que está acá y cuando hay una corriente se mueve, lo empuja el émbolo, ¿no es cierto? Y hace que esto se abra nuevamente el circuito. Al abrirse el circuito se interrumpe la corriente, acá salta una chispa, ¿no es cierto? Por esto justamente estaba el cortocircuito se produce ahí adentro. Esa misma explosión que sucedía dentro del fusible sucede acá adentro. Entonces yo necesito una cámara de extinción de esa chispa. Entonces eso sucede acá dentro de la llave y por afuera no pasa nada. Nadie se enteró del problema que hubo. Entonces este circuito, este dispositivo, al cabo de unos momentos, van ustedes, suben la llave y todos siguen felices y sigue funcionando el circuito. Eso siempre y cuando hayan descubierto cuál es la causa de lo que ha generado ese cortocircuito. Por ahí pasa un cortocircuito, ustedes quieren subir la llave y no se sube la llave. ¿Por qué? Porque sigue existiendo la falla en el circuito. En algún lado, supongan ustedes creían que era la heladera, desenchufan la heladera, van aquí, suben esta llave, suben la llave y resulta que la llave no actúa. Va hasta ahí, pero vuelve, va y vuelve. ¿Por qué? Porque el cortocircuito sigue existiendo. No era la heladera, era el lavarropa. Entonces van a lavarropa. Cuando desenchufan el lavarropa y eso era lo que estaba en corto, cuando van a subir la llave se sube y se restablece la corriente. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, ahora sí. Sí, se entiende. Sí, profe. De todos modos, esto mismo está dicho en los apuntes. Ahí ven de vuelta lo mismo, pero esquemático. Hay un chico que le quiere consultar algo. Y bueno, que hable. Sí, profe, ¿me escucha ahí o no? Sí, perfecto.
¿Cómo podemos saber si la llave termomagnética está funcionando correctamente o no? ¿La llave termomagnética funciona o no funciona? O sea, no hay manera de saber si funciona correctamente. ¿Anda o no anda? Si anda, está funcionando bien. Ahora, podremos saber si funciona correctamente si la única manera sería haciéndola actuar, o sea, provocándole un cortocircuito para que actúe la llave, ¿no es cierto? Si vos vas y le enchufás dos cables o dos cables que están unidos y lo pones, lo enchufás en algún lado, produce un cortocircuito y ahí la llave tiene que actuar. Si no ha actuado la llave, entonces no está funcionando bien, ¿no? No hay manera de Claro. saber sin que se produzca el problema. La única manera, prueba que Y hay más o es menos, esa. qué vida útil más o menos tiene esta llave? O sea, ¿cuánto tiempo es Una lo llave puede recomendable durar para 20 años. usarla, digamos? Una llave puede durar Ah, muchos años porque no es un elemento que está funcionando continuamente. No es la cubierta de un automóvil que dura 60.000 kilómetros. O una claro, lámpara que tiene depende. determinadas horas de vida. O un motor que tiene determinadas horas de vida también. O sea, una llave termomagnética, si funciona bien toda la casa, que pueden pasar muchos años sin que haya ningún cortocircuito, ¿no? También puede ser que uno en Claro, realidad la haga claro, actuar claro. a la llave, por ejemplo, quiere hacer una refacción o quiere cortar la luz porque quiere cambiar una lámpara que no está enchufada, digamos. Entonces va y corta la corriente usando la llave termomagnética. Si yo acciono en forma manual la llave, ¿no es cierto? Voy a desconectar el circuito. Entonces, de esa manera podría saber si está actuando o no, pero obviamente que cuando yo bajo la llave se va a desconectar el circuito. Mira acá en el dibujito que estoy justo ahora. Ahora, si yo bajo esta llave, como está en este caso, que acá justamente el dibujito no es del todo gráfico porque esta llave debería estar acá abajo y no está bien del todo, o sea, no es del todo, se nota un poquito abierta, pero para que sea bien gráfico, me hubiese gustado que esté acá, pero no importa. Claro. Si yo bajo la llave, de forma profesa, voy en forma manual y bajo la llave, se tiene que cortar la corriente. Ahora, si yo bajo la llave y no se corta la corriente, la llave está rota, obviamente. Rara vez sucede eso. Rarísima vez sucede eso, ¿no? Entonces, en forma esquemática, acá está, Bien, cuando tengo bien. una desconexión magnética. Sí, ¿alguien me estaba No, preguntando? le decía que sí se entiende, digamos. Ajá. Miren, este dibujito es un poco más gráfico todavía. Cuando actúa en forma magnética, el émbolo empuja acá este dispositivo, está acá, y ve que acá está haciendo contacto, ¿ah? Entonces, cuando el émbolo empuja el dispositivo, que hace que se parezca abierta la llave, esto se abre, se separa el contacto, y acá salta una chispa que se consume dentro de esta cámara. ¿Por qué salta la chispa? Porque la corriente tiene inercia, ¿no es cierto? O sea, la corriente el flujo de electrones tiende a seguir circulando. Es como que justamente iba el torrente de electrones circulando por el cable y cuando yo lo interrumpo, trata de seguir un poquito más los electrones que han quedado ahí. Eso produce esa chispa que puede ser peligrosa y por eso yo necesito esta cámara para dispersar esa energía que ha quedado ahí. Entonces esto ha quedado abierto y ya quedó abierto el circuito. Acá vemos entonces cómo sería el esquema de la desconexión térmica, donde yo tengo la bilámina esta, que ustedes ven acá, que esto está tocando este puntita que hace que el circuito acá esté en contacto, o sea, está cerrado, está circulando la corriente. Cuando esta lámina azul, se tuerce justamente por calentamiento, ¿qué hace? Se tuerce y empuja este bracito y hace que esta llavecita se abra y nuevamente se interrumpe el circuito y salta acá una chispa que se dispersa en la cámara. Acá también entonces ha actuado la llave y ven acá que está cerrada bien hacia arriba
y acá está como bajada. Ustedes han visto cuando la llave térmica actúa, no baja esto del todo, queda como a mitad. Hay que bajarla hasta abajo y después volverla a subir para que se adecue la llave. Bueno, con estos grafiquitos creo que les queda claro justamente cómo funcionan los dos sistemas a la vez. Obviamente, la curva de desconexión, ¿no es cierto?, no es la misma para la sobrecarga que para el cortocircuito. Pero para una vivienda, esta área de desconexión o tiempo de disparo está justamente calculada para que sea una zona segura. Yo no tengo problema en este espacio de tiempo porque están calculadas para los 30 milisegundos. Entonces la llave actúa y forma una protección. Ahora, si yo tuviese que proteger algún otro sistema que vaya más allá, que sea mucho más sensible, tendré que buscar llaves especiales que tengan estas curvas más cerca una de la otra para que me genere menor tiempo de dispersión. ¿Se entiende entonces cómo funciona la llave termomagnética? Chicos. Sí, sí. Bueno. Sí, Sí, ingeniero. profe, se comprende. Sí, profe. Alguien está hablando porque no le escucho nada. ¿Está bien? Bueno. Sigamos entonces. Vamos con el interruptor diferencial. ¿Están viendo ahí en pantalla? Sí. Bueno, Sí, profe. veamos entonces cómo funciona el interruptor diferencial. Porque ya hemos visto los fusibles, que casi no se usan. Hemos visto la termomagnética, que por muchos años estuvo solita hasta que se inventó y se fabricaron los interruptores diferenciales, que hasta hace unos cuantos años no eran obligatorios y hoy en día son por reglamento obligatorio que toda instalación eléctrica tenga el interruptor diferencial y la llave termomagnética. Sin eso, supuestamente la municipalidad no te aprueba una instalación eléctrica. En Profe, yo definición, no veo entonces, nada. Yo tampoco. ¿no Está en la están viendo, misma, che? en el mismo archivo de hace No Sigue veo rato. la. viendo la última La curva diapositiva se ve. del último PowerPoint. Ah, mira. Bueno, a ver, veamos qué pasa. ¿Sí? Veamos qué pasa acá. Vamos para atrás. Bueno. ¿Estaban viendo eso ustedes ahí? Sí, eso. Sí, eso. ¿Ven esta otra ahora? No, esa no. Creo que tiene que dejar de compartir y después volver a compartir. Vamos atrás. Compartir pantalla. Este. ¿Ven esto ahora o no? Ahora sí. Sí, ahora Sí. Ahora sí, profe. Bueno. Ahí. ¿Ven lo que dice interruptor diferencial? Sí. 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 Y ahora sí. Bueno. Entonces, como les decía, ¿para qué sirve entonces el interruptor diferencial? Tiene la capacidad, el interruptor diferencial, de detectar una diferencia de corriente entre la entrada y salida de un circuito. Por eso se llama diferencial. ¿Y esto qué quiere decir?
que cuando esta diferencia supera un valor determinado, que es lo que se llama la sensibilidad del interruptor, para la cual está calibrado, que es 30 miliamperes, 300, etcétera, etcétera, el dispositivo abre el circuito interrumpiendo el paso de la corriente de la instalación. Normalmente, para una vivienda, nosotros tenemos que tener un interruptor diferencial calibrado con 30 miliamperes. ¿Por qué 30 miliamperes? Porque es lo máximo que podemos soportar los humanos por algunos milisegundos. ¿Cómo funciona el interruptor? Bueno, cuando yo tengo una corriente de entrada, obviamente tengo una corriente de salida. O sea, la corriente no se pierde en ningún lado. Cuando estos dos flujos de corriente no son iguales, se produce una corriente que dentro de un núcleo toroidal o núcleo de una bobina, produce una corriente que genera un movimiento de un émbolo. Y ese émbolo, ¿qué es lo que hace? Mueve otra vez un sistema que desconecta la corriente. O sea, yo tengo veamos un dibujito que tal vez es más fácil. Yo tengo una corriente de entrada y una corriente de salida, o al revés, como quiera. Cuando la corriente que me produce es igual de entrada e igual a la de salida, esto está equilibrado. Cuando no es igual a ambas corrientes, se produce en esta bobina que yo tengo acá un campo magnético. Esa corriente que produce este campo magnético, si yo lo pongo en otro electroimán o en otra bobina, otra vez me produce un sistema que lo que hace es abrirme el circuito. Es un poco más sofisticado que lo anterior, pero sirve absolutamente para detectar cualquier pérdida de corriente que haya en mi circuito. Porque si yo no estoy consumiendo lo mismo que está entrando, es porque en algún lado se está perdiendo corriente. Y si se está perdiendo corriente, es peligroso. O sea, por ahí yo tengo un cable que está pelado, ¿no es cierto? Y está haciendo falso contacto y hay una pared que está electrificada. Por ahí no tiene los 220. O sea, por ahí yo la toco a la pared y no me da la corriente, pero siento que está como áspera. Siento que está electrificada la pared. Entonces, esa pérdida de corriente no la detecta la llave térmica, ni la detectaba menos un fusible, pero sí la detecta este sistema que, como la llave, como su nombre lo dice, tiene que estar exactamente equilibrado lo que entra y lo que sale y lo que se consume de corriente. ¿Cuál es uno de los problemas de estas llaves diferenciales? Es que justamente la instalación tiene que estar bien hecha y no tiene que tener ninguna pérdida. O sea, cuando yo voy e instalo un interruptor diferencial en una vivienda, en una casa vieja, en una instalación vieja, normalmente tiene pérdida porque ya los bornes están oxidados, ya los cables están viejos, etc. Entonces, si yo voy y pongo un interruptor diferencial en una instalación vieja, inmediatamente va a actuar, me va a detectar la falla y va a abrir el circuito. Entonces, ¿qué hace la gente? Lo desconecta, lo pone ahí de adorno nomás, pero no lo usa. Y eso es tremendamente peligroso. Ahora, ¿cuál es lo interesante que tiene la llave el interruptor diferencial? Es que tiene, como ven acá, un botón de prueba. ¿Para qué sirve ese botón de prueba? Justamente para probarlo al interruptor y ver de que esté funcionando correctamente. Cuando ustedes actúan acá es como producir un cortocircuito. Al producirse esa pérdida o ese corto, esto actúa y me tiene que abrir acá la llave. El aspecto por afuera de una llave de un interruptor diferencial aparentemente es igual que una llave térmica,
pero tiene algo que lo diferencia visiblemente y es justamente ese botón de prueba. Entonces, cuando ustedes ven, van a ver de que ese botón de prueba lo que hace es justamente probarlo al sistema. Y es justamente lo que diferencia la llave térmica que no tiene botón de prueba del interruptor diferencial. O sea, desde afuera ustedes lo van a ver fácilmente. A ver, quiero ver si vemos acá. ¿Por qué los interruptores termomagnéticos tienen que estar actuando en conjunto, digamos, con la llave, con el interruptor diferencial? Antes antes se ponían solo los termomagnéticos. Desde hace un tiempo se ponen los dos a la vez, pero tampoco se pone solo el interruptor diferencial, porque no está preparado para sobrecarga ni cortocircuito. Entonces, ¿por qué los dos se necesitan poner en forma combinada? Más que nada, porque la llave térmica, como dice acá, actúan solo a partir de un 13% de sobrecarga del valor de la intensidad nominal, o sea, a partir de 1,13 veces. Ese porcentaje, ¿no es cierto? Este tipo de protección posee una gran limitación que no detecta la corriente de falla menor a ese porcentaje. Entonces yo para cubrir el 100% de mi problema, con esto puedo tener la protección contra sobrecarga, contra cortocircuito y por pérdidas, ¿no es cierto?, de corriente. Entre los dos elementos, yo tengo la completa tranquilidad de que mi circuito y mi persona, ¿no es cierto?, y mis artefactos van a estar protegidos eléctricamente. Cuando uno va a comprar una llave térmica, calcula la potencia del circuito, ¿no es cierto? Y en base a eso dice, bueno, necesito una llave térmica, así como ustedes han hecho la planilla de potencia y de ahí saben cómo van a calcular la potencia de la llave térmica. Bueno, de casi en forma igual, ¿no es cierto? Ustedes pueden elegir cómo van a calcular ustedes pueden saber cómo van a calcular el interruptor diferencial. En realidad tiene que tener la misma potencia que la llave térmica. O sea, si es de 25 amperes, el interruptor también. Normalmente, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las características que tiene un interruptor diferencial? Es la tensión de trabajo, o sea, que es el voltaje para el cual están diseñados. Los interruptores, igual que la llave, pueden ser monofásicos o trifásicos. A su vez, el poder de corte, como ya hemos dicho, es la intensidad máxima que puede interrumpir. O sea, estamos hablando 25, 30, lo que tiene la llave. El poder de cierre es lo máximo que puede soportar sin que se rompa. Y el número de polos es de acuerdo a la intensidad que tiene, monofásico, trifásico, etc. Por afuera, entonces, como les decía, es muy fácil de detectar cuál es la llave térmica y cuál es el interruptor diferencial. Esos son algunos modelos de interruptores. Casi todos tienen muy a la vista la llave de prueba. Acá está acá, esta tiene acá, hasta dice test, acá claramente. Acá tienen, el botoncito está tapadito para que se proteja, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchos modelos de interruptores que se pueden buscar. Hasta ahí con el tema de las protecciones eléctricas. ¿Alguna duda sobre esto? Están los apuntes, que es exactamente lo mismo que le acabo de decir, pero es bueno que lo estudien de ahí con más propiedad. Esto es solo un resumen de lo que yo les puedo hacer. ¿Alguna cosa? ¿Pregunta? No, No, profe. ahora no, profe. Bueno, entonces, lo dejo acá, lo invito y los saludo a los que no se quedan por el tema de la recuperación, y los que se quedan, a ver, charlemos un ratito a ver cómo vamos a hacer entonces ese trabajo que les estaba pidiendo que hagan. En principio, como les había dicho hace un rato, era Bursaque. A ver. Bueno, chao, hasta luego a todos. Menos. Hasta
Hasta luego, profe. Buenas noches. Menos Federico Bursaque, Efraín Mirabal, Pedro Riquelme, Sol Celaya y la Niciole, Profe. que no me acuerdo el nombre. La Luz Niciole. Profe, yo me saqué Sí. 5, Aguirre. Aguirre. Bueno, a ver, para un poco. Entonces a vos te pongo, te aumento acá. Para que mientras Profesor. vos no ves, pero yo estoy escribiendo. Espera un segundito. Aguirre, Profesor. ¿cuántos sos? Aguirre, Noel. Jonathan. Noel. Y está la Sol Niciolek. Yo también, profe, Sarmiento, Celeste. Yo también, Amun Sí. Salvador. Para. Profesor, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra reunión cuando finalice esta? Entramos al Voy a mismo hacer link. corte esta, profe. Ah, bueno. ¿Podemos entrar de vuelta en esta, José Luis? Si se corta, hacemos otra reunión. Y Daniel, Ya- sí, se puede entrar de nuevo. Bueno, si se corta, entren de vuelta en esta misma. Después de Sarmiento, alguien más me dijo. Yo, profe, también. Rivadeneira, Marcelo. ¿Quién sos vos? Ah, ¿cuánto? Rivadeneira, Marcelo. Yo me saqué un 6 en el parcial. Bueno, hagamos una cosa. Cortemos acá. Amun Salvador también, profesor. Cortemos acá y Yo me saqué entremos de 6 nuevo. también en el parcial. Bien, profe. Bueno. ¿Quién? Entramos de vuelta. Amun Salvador. Cortemos acá y entremos de nuevo.